palabra. Quiero compartir esta mañana la palabra que el Señor ha puesto en mi vida para compartir con toda la congregación esta mañana, y he titulado este mensaje: la clave es permanecer. Diga conmigo, la clave es permanecer. Permanecer. Yo diría que no solo saber, sino permanecer es clave. ¿Para qué sirve una clave? Para abrir algo, ¿cierto? En estos días estábamos acompañando a alguien que había alquilado un apartamento, y entonces recogimos a estas hermanas y las llevamos a un apartamento por allá en la parte, en Medellín, en el sector del estadio. No le doy la dirección exacta, solamente le cuento que habían alquilado así por internet. Y entonces llegamos más bien como tardecito, porque siempre se había demorado un poquito la salida ya del aeropuerto, y bueno, nos habíamos retrasado un poquito en tiempo. Es decir, se había calculado como llegar a las 6 o 7, pero llegamos casi a las 9 o pasadas las 9. Y entonces, ¿ahora quién nos va a abrir? Y entonces ellas se van contactando. Sí, buenas noches, mire, es que ya llegamos, estamos aquí al frente, no sé qué, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos va a recibir? ¿Quién nos va a abrir? Ah, bueno. Sí, señora, por favor, párese al frente de la puerta. Y uno como que, ¿dónde lo estarán mirando? Eso, párese ahí al frente de la puerta. Ahí hay una cajita negra. Por favor, corra ahí la rendijita. Ahí hay unos botones. Por favor, digite esta clave. 4 números. Ya abrió la puerta. Sí, señora, ya entró. Ahora siga y allá en la puerta del segundo piso del apartamento le doy otra clave. Ya ni siquiera le abrieron a uno, ni siquiera le dan las llaves, pero sí le dan ¿qué? La clave para entrar, que es lo más importante, ¿no? Así pasa en la vida cristiana. Necesitamos ciertas claves, ciertas acciones, ciertas características para poder abrir puertas de bendición en nuestra vida y llevar una vida de fruto abundante. Amén. Amén. Eso, bueno, yo sé que estos días han estado un poquito fríos, algunos vienen bien enchaquetaditos, ¿cierto? Otros también hay muy fresquitos, pero ¿sabe? Qué bueno poder recibir la palabra del Señor y poder recibir. Que se ha titulado La vid verdadera, y vamos a mirar de qué se trata. Eso es en primera instancia es una ilustración, una alegoría que Jesús hace para enseñarnos una verdad espiritual. Versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, y ahí paramos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre, gracias por tu palabra, que es alimento, que es lámpara, que habla a nuestros corazones, que nos edifica. Señor, que hoy podamos recibirla, Señor, y que podamos ponerla por obra. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores verdaderos de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad, y en esta mañana nos hablas por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La clave es ¿cuál? Permanecer. Pero primero tenemos que entender que estamos unidos en Él, en Cristo. Unidos en Cristo. El capítulo 15 comienza diciéndole Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Por allá en el capítulo 5 del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, hay un cántico, el cántico de la viña. Y el cántico era una forma de expresión que el profeta utiliza para decir que Dios había plantado una viña. Pues los judíos y en su territorio sembraban la uva y de ahí sacaban el vino. Y era como a lo que se dedicaban, ¿cierto? En el tema agrícola. Pero describe allí el capítulo 5 de Isaías y dice que el labrador buscó la mejor ladera para que pudiese sembrar allí esa viña, y que la despedregó, que le quitó todo, que le puso cerca, que en medio de eso puso un lagar, o sea, una fuente de agua para regarla, y que sembró buenas uvas. Pero el problema fue que las uvas o el fruto que dio fue fruto amargo, agrio, ¿cierto? Aunque dio un fruto y parecían las uvas, el sabor de esas uvas era amargo, agrio, dando a hablar de que Israel, su pueblo, fue sembrado como ese plantío, y todo lo que hizo el Señor para que pudieran dar fruto. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? No se recibió lo que el Señor esperaba. Es como si usted sembrara, a ver, qué sé yo, mora, bueno, la mora es un poquito ácida, sembrara un palo de mango, de esos de mango dulce, y que usted lo sembró y lo organizó y dio el fruto, pero cuando fue a probar ese mango no tenía nada de dulce, ni siquiera porque era biche, porque a algunos les gusta el mango biche y hasta es como dulcecito, es extraño, pero ese mango que es dulce, haga de cuenta que dio un mango amargo, no servía, no se podía utilizar. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Ahora el nuevo plantío de Dios era ¿quién? Jesús. A través de Jesús, ya no la nación de Israel. Y allí está la comparación. Algunos dicen, bueno, ¿y entonces dónde queda el pueblo de Dios? Bueno, el Señor tiene un trato con su pueblo. Y sabemos que Israel es la nación escogida del Señor y que tiene planes con el Señor, y que aún ahorita en medio de la crisis y del asunto que se está dando, usted ha visto por las noticias, hay una señal que Cristo está por venir, porque hay rumores de guerras, naciones, y todo tiene que ver con ese pueblo que Dios escogió desde la antigüedad. Pero Jesús también está diciendo: yo soy la vid verdadera, el nuevo plantío de Dios. No podemos nosotros aquí llegar a decir, no, es que Israel es o no es. No, el Señor le escogió y tiene un plan. Pero también Jesús viene a decir: yo soy esa verdadera vid, ese verdadero plantío. Y por eso le dice a quienes, a sus discípulos, y le da una identidad.
¿Y cuál es esa identidad? De que son los pámpanos. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y allí el versículo 1 también dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Entonces allí encontramos toda la figura. Dios siembra un nuevo plantío a través de ¿quién? De Cristo. Y Cristo nos une a Él en esa relación de discípulos, como los pámpanos o el pitoncito desde donde se va a desprender el fruto. Entonces, estamos unidos ¿a quién? A Cristo, por la fe. El apóstol Pablo también habló y expresó muchas veces diciendo: en Cristo estamos unidos. ¿En quién? En Cristo, por medio de la fe, unidos a Él. Ya no estamos por allá abandonados solos, ahora estamos unidos al Señor. ¿Por medio de qué? De la fe. Y es lo que aparece allí, esta figura. Ya está el labrador, ya está el plantío, y ahora está el pámpano que somos nosotros. Pero ¿qué dice acerca del pámpano? Dice: todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Lo primero que debemos entender es que estamos unidos a Él por la fe. ¿Cuántos estamos unidos a Cristo? Por la fe. Injertados, dice el apóstol Pablo también, injertados en el olivo, injertados a Él, unidos a Cristo. No simplemente somos personas que asistimos a una reunión, hacemos una serie de cosas. No, espiritualmente el Señor nos ha unido a Él. ¿Cuántos pueden sentir y saber y vivir esa relación de unidad con Cristo? Por eso no estamos por ahí a la deriva, hermanos, no estamos solitos. Estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y si estamos con Cristo, hermano, podemos salir adelante. Amén. Unidos a Cristo. Esa es una verdad que debemos nosotros tener en cuenta. Lo primero. Pero también debemos entender que hemos sido diseñados y preparados para llevar fruto. Siguiente diapositiva. Primero es: estamos unidos a Cristo. Y el segundo es que hemos sido diseñados y preparados ¿para qué? Para dar fruto. Lo dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Es decir, al estar unidos a Cristo, también fuimos diseñados para poder dar fruto. ¿Y fruto de qué? Fruto de un verdadero arrepentimiento, fruto de la fe, fruto de que Cristo vive en nosotros. Es decir, en términos más populares, testimonio de que hemos sido transformados por esa unión con Cristo. Amén. Por eso usted, hermano, y yo, en la fe cristiana, no podemos o no tenemos por qué cargar con un pasado doloroso o lleno de rabia. Si Cristo llevó nuestras dolencias, nuestras amarguras. Amén. Entonces no podemos nosotros decir: no, es que ahí igual como cuando usted era pobre. Ahora somos ricos en el Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales. O sea que sí somos ricos abundantemente. ¿En qué? En lo espiritual. Amén. Pero a veces, ¿qué pensamos? No, eso no pasa nada, yo estoy aburrido, ahí voy como por inercia porque me toca. No, hermanos, el hecho de estar unidos a Cristo y el hecho de ser diseñados y preparados para llevar fruto, allí ya se debe evidenciar un cambio. Escúcheme bien, evidenciar un cambio. Porque si simplemente estamos haciendo las cosas por rutina, porque toca, porque no hay nada más que hacer, porque de paso salgo y voy y merco y paso ahí por la iglesia un ratico. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de que el Señor nos unió a Él por la fe y nos diseñó y nos preparó para llevar fruto.
fruto en su vida, en su corazón, fruto del Espíritu, fruto de que Cristo vive en usted y usted tiene una fe, fruto de que usted tiene amor porque el amor de Cristo está en su corazón, fruto de que usted tiene el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa, para agradar a Dios. Ese es el fruto que el Señor espera. Y debemos revisarnos cómo está nuestra vida de fruto. No, es que ahí hace 20 años conozco al Señor, o 10 o 5 o lo que sea, pero toca, porque si no, ay, qué pecado del Señor, qué peligro el Señor, de pronto me viene. No, hermanos, ¿por qué vivimos como con esa zozobra, con ese miedo? Sabiendo que en Cristo tenemos la posibilidad más grande de ¿qué? De ser libres, de poder tener paz, gozo en el corazón, poder tener fe. Iglesia del Señor, vivimos en una sociedad, en un mundo que no se la pasa sino en dolor, en tristeza, en desesperanza. Pero Cristo nos ha llamado para que podamos ser la esperanza, no nosotros, sino Cristo en nosotros, para poder llevar una voz de aliento, una voz de ánimo, una vida diferente, de decirle: mira, ese dolor se puede sanar, mira, esa cadena se puede romper, mira, ese sufrimiento, el Señor puede convertir esa tristeza en gozo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando llevamos una vida de fruto, fruto en el Señor. Este texto que yo leí, esta porción allí en Juan 15, tiene dos palabras que se remarcan fuertemente. La primera, fruto, y la segunda, permanecer. Fruto y permanecer. Si usted lo revisa detalladamente, va a encontrar más de 8 referencias acerca del fruto y va a encontrar más de 10 referencias acerca de permanecer. ¿No le parece que eso nos indica algo? Como que esa insistencia en tanto en el fruto como en el permanecer nos está dando un realce de este pasaje. ¿Qué es lo que Jesús quiere afirmar en el corazón de sus discípulos? Que debemos dar fruto, pero que debemos permanecer en él. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted lo puede revisar en su casa, leer el texto. ¿No le parece que el Señor es evidente cuando insiste y como que remarca en algún tema? Así como Jesús decía: de cierto os digo, como queriendo ¿qué? Reafirmar. Así que, amados hermanos, amada iglesia, el Señor nos ha diseñado y desea que llevemos fruto. Y no cualquier fruto, sino llevemos un fruto que abundante. Mire lo que dice el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuánto fruto? Mucho, mucho, abundante. ¿Cuántos creen que en el Señor hay abundancia? Y aún abundancia de fruto. Por eso no podemos ser los mismos de ayer. Cuando caminamos con Cristo no podemos ser el mismo de ayer, que quizás, bueno, ayer tuvimos dificultades y bueno, luchamos con la fe, pero hoy ya es otro día para seguir evidenciando que Cristo está en mí, porque estoy unido a Él y porque me ha diseñado para dar mucho fruto, y fruto abundante, no poquito, sino abundante. Porque a veces la vida cristiana se vuelve como pesada, como que bueno, ahí vamos, ahí aguantando, esperemos a ver qué pasa. Y nuestra vida ahí estancada. Y los problemas del corazón y las luchas ahí no resueltas. Porque sencillamente nos acostumbramos y estamos como quieticos, como pasivos a ver qué pasa. Pero el Señor nos ha diseñado para que llevemos mucho fruto y el fruto permanezca. Mire lo que dice el versículo 16 de Juan 15, léalo conmigo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
¿Qué clase de fruto dice el versículo que debemos llevar? No solamente mucho fruto, sino fruto que ¿qué? Permanece. Fruto abundante y continuo. Ay, pastor, es que hace 10 años tan lindo yo cómo disfrutaba el culto y cómo servía al Señor y eso. Bueno, qué bendición el fruto de hace 10 años. Pero ¿qué te dice el Señor? Que debemos seguir dando ¿qué? Fruto hasta que Él vuelva. Porque ese es el diseño que el Señor nos dio. Porque a veces pensamos, no, yo ya viví mi vida cristiana, como si ya todo hubiera sido un asunto terminado, o como si ya hubiese habido una jubilación en la fe. No, es el fruto abundante y permanente. Así que esta mañana yo le invito a que usted piense y reflexione y diga, bueno, ¿yo cómo estoy? ¿Si estoy dando una vida de fruto en el Señor? ¿Si estoy creciendo en mi relación con Dios? ¿Si le estoy sirviendo al Señor? ¿Si comparto mi fe? ¿Si estoy disfrutando de esa paz, de ese gozo, de esa libertad que me ofrece el Evangelio? ¿O me quedé estancado o estancada? Porque eso también pasa, hermanos. Vidas, hablando de la vida cristiana, personas estancadas, se quedan como con las glorias del pasado. A veces pasa como los hinchas de esos equipos que eran de la gloria pasada. Uy, en el año 76 cuando ganamos la copa. Eso hace más de 50 años casi. Ahora, yo no voy a mencionar aquí ningún equipo, por favor, no me van a linchar ni nada, ¿cierto? Pero hay, uy, como era. Déjeme decirle algo, en el Señor podemos dar fruto cada día, abundante y permanente. Amén. Así que, gloria a Dios. Así que no podemos decir, no, yo ya terminé mi ciclo. Yo ya cumplí mi ciclo. No, hermanos. En el Señor podemos dar más fruto. Y fruto que glorifique y agrade al Señor también. Pero hay algo interesante. Mire, el versículo 2 nos dice que el Señor nos ha limpiado. Por eso no solo hemos sido diseñados, sino preparados para dar fruto. ¿Cómo hacer para dar fruto? Tenemos que ser limpios por la palabra. Así como cualquier matica, no solo la vid, cuando se siembra un plantío, se debe poner una semilla, se le debe poner pues la condición en la tierra, regarla, pero también estar atentos de que no le crezca la maleza o de que alguna hojita se le quita. Hay aquí personas, sobre todo algunas damas, que cuidan mucho las matas y que las matas florecen y que las matas, ¿pero por qué? Porque las están cuidando y les quitan toda esa maleza. Porque ¿sabe qué pasa con la maleza? No solo con las maticas, sino con los cultivos de algún producto, de algún producto que dé fruto. Esa maleza absorbe los nutrientes que debería tener la plantica para poder dar su fruto. Por eso es necesario muchas veces podarla, muchas veces quitarle toda esa maleza. Así es nuestra vida espiritual. Necesitamos ser limpiados para poder llevar fruto. Yo recuerdo la historia que daba una pastora, eso fue en la ciudad de Cali, y ella decía que en el solar de la iglesia, porque era una iglesia que tenía solar de esas casas antiguas, y había un palo de mango, pero el palo de mango creció un poquito y ya se volvió así como muy raquítico, no daba fruto, nada, hasta tenía mal aspecto. Y entonces alguien le dijo, ¿por qué no poda ese palo? Quítele todas esas ramas, déjelo casi que en un chamizo, a ver. Y ella le dijo, no, pero si lo dejo en un chamizo ahí sí que queda peor que lo que se está viendo. Dijo, no, hágalo porque eso es podar, eso es limpieza. Y efectivamente llamó a alguien, contrató, y el palito de mango que era ahí, tenía unas pequeñas ramas, pero no daba fruto, eso casi que lo dejaron en un solo tronco. Ahí, todo cortado. No sé si usted ha visto de pronto un palo de esos que cortan y se les ve de dónde salen las ramas, pero no están las ramas. Lo podaron.
Y dijeron, no, ahora sí el palo se va a acabar. Ahora sí ya, si antes no había nada de palo de mango, hay un árbol ahí todo mal trajeadito, ahora sí que va a tocar cortarlo. Sin embargo, ella permitió que lo podaran y le quitaron todo eso y lo abonaron. Sorpresa de ella con el paso del tiempo, ¿qué pasó con ese palo de mango? Nuevamente volvió a echar sus ramas, volvió a florecer y volvió a dar fruto. Y dio un fruto como agradable, delicioso. Y ella decía, sorprendente, duramos muchos años con el palo de mango ahí esperando a ver si, y no habíamos hecho nada. Pero nos dejamos guiar y aunque pareciera que se iba a ir a acabar, sucedió lo contrario. ¿Por qué? Porque se le quitó todo aquello que no le permitía crecer y dar fruto. ¿Sabe? A veces en nuestra vida necesitamos ser podados y podados de una manera a veces fuerte. ¿Para qué? Para dar fruto. El Señor nos prepara. Su palabra a veces puede ser fuerte, pero es preparación ¿para qué? Para dar fruto. Te lo voy a poner en un ejemplo práctico y sencillo. Si en tu corazón todavía albergas rencor y rabia con cosas que pasaron hace más de 10, 20 años, puede ser que eso sea lo que no te impide, puede ser que sea lo que esté impidiendo que des fruto. Y usted dice, bueno, pero yo he intentado. No, necesitas ser radical y poder cortar eso de raíz. Yo perdono, yo puedo sacar esto de mi vida para poder que dar ese fruto del Espíritu, ese gozo, esa paz. Pero a veces la falta de perdón, las raíces de amargura todavía están allí en el corazón y no permiten que demos y que vivamos una vida de fruto continuo y abundante, hermanos. De eso se trata lo que Jesús le dice a sus discípulos. Necesitan ser limpiados. ¿O qué tal si la poda que el Señor quiere hacer es quitarte, no sé, algunas cosas que no te edifican? Quizás de pronto relaciones o amistades que no te edifican. Veíamos el viernes que habían amigos que llevan a la desgracia, supuestamente amigos. Y por eso debemos también ser cuidadosos, ¿no? ¿Y qué tal que el Señor quiera podarte por ese lado? O hábitos. No, pastor, es que a mí me encanta las series de Netflix. Qué bueno, ahora todo el mundo ve, o de cualquier otro programador de televisión, ¿cierto? Y recuerdo la historia del pastor, un pastor boliviano que nos contaba su experiencia precisamente con ese tema. Si no es su caso, tranquilo, eso no es doctrina general, pero simplemente lo ilustro. Y él había comprado un televisor así grande para su cuarto. Wow, todos dicen, qué chévere. Yo ni me acuerdo de cuántas pulgadas, pero ya era un televisor plano, con control, con todo eso que nos gusta, ¿cierto? Y el Señor le ha permitido comprar ese televisor, todo eso. Y el Señor un día le dijo que le entregara ese televisor, que se lo llevara para la iglesia y se lo regalara o lo pusiera allí donde pudieran ver videos y cosas cristianas. Y él decía, pero, ¿por qué, Señor? Entonces, bueno, él en medio de esa lucha dijo, pues voy a obedecer. Pero cuando él hizo eso, él se molestó mucho, pero ¿por qué, Señor? Bueno, pero después él se dio cuenta que era que ese televisor, ese aparato, se le estaba interponiendo en la relación con él. ¿Por qué? Porque estaba durando hasta las 2 y 3 de la mañana mirando televisión, no estaba viendo nada indebido, por si acaso, pero sí era que estaba ahí pegado y no descansaba. Entonces el Señor le hizo ver que estaba dedicado a mirar televisión. Y cuando en la mañana iba a ir a orar o iba a hacer las actividades, ¿cómo estaba? Cansado. Cualquiera que se acueste a las 2, 3 de la mañana, déjeme decirle que a las 5 o 6 no va a funcionar en sus perfectos cabales, ¿o no? Ahora, no estoy diciendo que mirar televisión es malo, ese fue el caso de él.
¿Por qué? Porque se le estaba convirtiendo en ese tropiezo. Ahora, él nos contaba y nos decía, pues a mí a veces me da pena, pero ya no era solamente una que otra noche, era casi todas las noches mirando televisión hasta las 2 y 3 de la mañana. Pues el Señor, ¿qué hizo? Le cortó, le podó eso. Y él decía, ahora nuevamente pude retomar mi tiempo de oración, estoy tranquilo. Y hace la claridad, no que dejé de mirar televisión, porque volvió a mirar televisión, pero no de esa manera. A veces el Señor tiene que limpiarnos ciertas cosas para que podamos dar fruto. Y debemos nosotros ser conscientes y examinar qué cosas necesita el Señor podar en nuestra vida. ¿Usted cree que de pronto hay cosas que el Señor necesita podar para poder llevar fruto? Piénselo cada uno. Yo sé que esto fácilmente no vamos a decir amén, pero nos deja pensando en realidad qué cosas el Señor tiene que limpiar para qué. Porque es que muy lindo que dice, no, el Señor me va a limpiar, maravilloso, pero ¿sabe? Quizás lo que el Señor quiere cortar de nuestra vida es quizás lo que nos estamos ahí aferrando, nos acomodamos, pero nos está impidiendo dar fruto en el Señor. ¿O qué tal? Algunos, yo he escuchado testimonios de algunos que el Señor le dice, cierre las redes, pero no ciérrelas mientras el culto, no, sino que las elimine. Ay, pastor, ¿cómo así dejo de existir en el mundo virtual, en las redes? Pero ¿no será que de pronto eso te está absorbiendo tanto tiempo? Anoche con los jóvenes que estábamos, veíamos un video y comentaba el que estaba dando ahí la charla y dio una cifra, eso hace 4 años. Estábamos precisamente en plena pandemia o saliendo de pandemia, pero daba una cifra aproximada que alrededor de un gran porcentaje de personas estábamos en las pantallas, ya sea del televisor, de los celulares, de los computadores, alrededor de 8 horas. Ahora, hay situaciones que son por trabajo y más pues, por ejemplo, la pandemia, eso sí que nos metió. Yo recuerdo en pandemia era curioso en el apartamento, cada uno en un lugarcito allá, conectado allá a la clase, a la reunión, a estudiar, a todo. Pero ya hemos superado esa etapa. Pero ¿cuánto tiempo quizás nosotros gastamos frente a los dispositivos? Ahora, vuelvo y digo, una cosa es por trabajo, pero otra cosa es por el ocio. Yo he escuchado personas donde el Señor le ha dicho, cierra el Facebook, no tengo nada en contra de las redes. Pero el Señor le dijo a esa persona, ciérralo. Ay, Señor, ciérralo. Esa persona lo cerró y después se dio cuenta, así como el otro pastor. ¿Qué se dio cuenta? Que le daban las 2 de la mañana mirando y dele y enterándose de aquí, de allí, de allá, porque a veces las redes nos llaman a eso. Ay, mira esta foto, ay, mira dónde está, mira con quién está, mira. Y gastaba un poco de tiempo. Vuelvo y repito, la tecnología hay que saberla usar, porque aún el Señor nos dio dominio para la tecnología. Es más, ahorita están escuchando el mensaje por medio del tema de la tecnología. Pero ¿qué uso le damos? A veces eso impide que llevemos ¿qué? Fruto. Y el Señor nos diseñó y nos preparó para que llevemos fruto en Él. Amén. Ya estamos unidos a Él y hemos sido diseñados para dar fruto. Ahora, tercero, ¿cuál es la clave? Permanecer. Permanecer. Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? Si uno mira los capítulos 14 y el capítulo 16, que son los que están, el capítulo que está antes y el capítulo que está después de esta enseñanza de Jesús, el capítulo 14 es como una angustia de sus discípulos porque Jesús se va a ir. ¿Y qué les dice el Señor? Tranquilos, me voy a ir a prepararles allá un apartamentico, una morada para que luego vayan ustedes y estemos juntos otra vez. Pero eso había generado ¿qué? Tristeza en los discípulos. Pero el capítulo 16, el Señor les dice,
perdón, el mismo capítulo 15 y parte del 16, el Señor les dice, les van a perseguir por su vida, por su fe, por creer en mí, por confiar en mí. Por eso el Señor que les dice, la clave es permanecer. Ahora, ¿en qué debemos permanecer? Allí la diapositiva dice, número 1, en Él. Versículo 4 del capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabe? A veces hay un sentimiento de abandono y nosotros pensamos que el Señor nos abandona. Ay, el Señor se olvidó de mí. Pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. No, el Señor ahí está. ¿Sabe quién es el que se aparta de quién? Nosotros nos apartamos del Señor. Nosotros lo abandonamos. Ay, Señor, después. Nosotros lo abandonamos cuando no le damos el primer lugar en todos los asuntos. Ahora escuchaba la historia de Shirley ya con su nieta. Démosle gracias a Dios por el día de hoy. Eso es permanecer en el Señor, pensar, preocuparnos, tener en nuestro corazón siempre en cuenta a Dios. Pero ¿sabe? A veces ¿qué sucede? Que en la vida del creyente, en la vida del discípulo, lo último que tienen en cuenta es a Dios. Cuando el mismo Señor que dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadidura. Pero ¿a qué nos hemos acostumbrado muchas veces? A preocuparnos primeramente por las añadiduras y de últimas, el Señor. Por eso Jesús les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Qué lindo. ¿Sabe? Es una relación recíproca. A veces nosotros quisiéramos, ay Señor, pero es que tú no me das, pero es que tú, y como que le ponemos la queja, Señor, es que tú, y qué tal que el Señor nos diga, bueno, ¿y tú qué? No, ¿y tú qué de? Ajá, no, sino, ¿y tú qué? ¿Sí me estás buscando? ¿Sí te estás interesando por mí? ¿O simplemente me volví paisaje o decoración de vez en cuando? Una vez nos hablaban aquí una predicación y a mí yo quedé impactado porque estaban hablando de que creemos que Dios es el que tiene el dominio del tiempo, pero nosotros no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas. Ya puse varios ejemplos, pero para Dios el último. ¿Cuándo debería ser qué? Dígale otra vez, ¿cuándo debería ser qué? El primero. ¿Se da cuenta que a veces como cristianos sabemos qué es lo que debemos hacer? El problema es que no lo hacemos. Si Dios es el primero en mi vida, yo le doy el espacio. Yo le busco. Si yo sé que el Señor es el que tiene la respuesta o es el que me sustenta, el que me guarda, el que me cuida, el que me guía, ¿yo qué debo hacer? Ir y buscarlo. ¿Y cómo es buscar a Dios? Teniendo una relación con Él, orando, leyendo su palabra, conectándome en las reuniones, estando en las reuniones. Pero ¿sabe qué pasa a veces? Es la última opción. Es la última opción. Y esto no es un regaño, es para que pensemos que si estamos unidos a Él, si el Señor nos diseñó para dar fruto, nosotros también debemos ¿qué? Hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es la clave hoy? Permanecer. Permanecer. Entonces, lo primero que debemos permanecer es en Él, dice el versículo 4. Pero también debemos permanecer en su palabra. Versículo 7, dice allí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿En qué debemos permanecer también? En su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es consuelo. La palabra de Dios es guía. La palabra de Dios es paz. La palabra de Dios es poderosa. Yo no sé si tú alguna vez has estado ahí, achacado ahí, como que ya que no puedes, pero vas y lees una palabra o recibes una palabra. Esa palabra te levanta. Y entonces, ¿por qué no permanecemos en su palabra?
Wow. No es que a todos le tengamos un versículo, pero déjeme decirle que a mí me encanta. Personas, yo tengo hermanos, hay hermanos aquí en la congregación y uno habla cualquier cosa y le va sacando un versículo. Y no como para dispararle de versículos y no, sino como para afirmar eso. Permanecer en su palabra, hermanos. Permanecer en su palabra. A veces permanecemos más o escuchamos más el comentario, la queja, el qué sé yo. Y déjeme decirle aún, los medios virtuales, las redes sociales, ellas mismas hablan de que debemos tener cuidado de no caer y de no creer todo lo que dicen por ahí, porque muchas son las famosas fake news, las falsas noticias. ¿No le ha pasado a usted que le llega un WhatsApp y dice, ay, ¿cómo así que pasó eso? Y al momentico dice, falsa noticia. Hay un grupo, yo estoy en un grupo de pastores y entonces cuando son así, porque realmente esas noticias son todas alarmantes, ¿no? Y entonces me encanta, pues a veces no se comunican por ahí, sino van mandando eso, que mire que no sé qué. Bueno, un amarillismo. Después sale alguien, manda otra imagen, falsa noticia. Bueno, y entonces después, o por allá otros también dicen, eso lo publicaron hace 4 años, que no sé qué, y era una falsa noticia. Oiga, como que se alarma uno por esas falsas noticias y no está pendiente de permanecer en su palabra viva y verdadera y eficaz. ¿En qué debemos permanecer? En su palabra. Versículo 10 también lo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Guardar qué? Sus mandamientos. Hermanos, este tiempo es tiempo donde proliferan ideas, pensamientos, cosas que a veces quieren apartarnos de la verdadera palabra. Por eso necesitamos discernir. ¿Sabe? La mejor forma de discernir es poder decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame si eso es verdad y muéstrame por tu palabra. Y en la palabra podemos verificar. No podemos simplemente caer en falsas noticias. Permanezcamos en la palabra verdadera del Señor. Pero también hay un llamado a permanecer en el amor. Mire qué lindo. La clave es permanecer. ¿En qué debemos permanecer? En el Señor, ya que estamos unidos a Él y Él nos diseñó para dar fruto y nos preparó para dar fruto. Debemos permanecer en el Señor, debemos permanecer en su palabra y debemos permanecer en su amor. Qué maravilloso. Versículo 9, nuevamente allí, y el 10 también está. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice Jesús? Permaneced en mi amor. Y el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí ya va lo práctico, hermanos. Dije hace un momento que a veces luchamos porque sabemos que hay cosas que debemos hacer, el problema es que no las hacemos. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que es bueno ayunar? ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Cierto? Ahí sí ya no hay más amenes. Recuerden, no es un regaño, es para que pensemos cómo a veces vivimos la fe. ¿Cuántos saben que es bueno orar? ¿Cuánto oramos? ¿Cuántos saben que el Señor bendice la fidelidad de la fidelidad financiera? ¿Qué tan fieles somos? ¿Se da cuenta? Que no es solamente saber, es hacer. Y eso fue lo que enseñó Jesús, que es la gran diferencia de aquel que construye una casa sobre la roca o sobre la arena. No es solo conocer, no es solo decir, es hacer. Esa es la clave. Bueno, dejémosla para otra predicación. La clave es hacer, pero la clave de hoy es permanecer. Ahora, permanecer en el amor del Señor, qué maravilloso. ¿Sabes si hay algo
incomprensible, como dice una canción cristiana, es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es para comprenderlo, es para disfrutarlo y para vivirlo. Porque si usted hace un balance y hace un análisis de por qué lo amó Dios, no va a encontrar nada. O por lo menos eso me pasa a mí. Señor, ¿tú por qué me amaste si yo? No, aquí mentalmente, no lo voy a decir públicamente. Pero aún así, Dios nos amó. De tal manera, nos amó a través de Cristo. Y su amor es real, hermanos. Su amor no simplemente es algo imaginario, no es algo utópico. El amor de Dios es verdadero. Dice el apóstol Pablo que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 5. O sea que el amor de Dios es una realidad, no una utopía. Una realidad espiritual. ¿Y qué dice Jesús? Permanezcan en mi amor. ¿Cuántos son amados de Jesús? Gloria a Dios. Debemos permanecer en eso, hermanos. Porque eso nos ayudará a ¿qué? A llevar una vida de fruto, y de fruto abundante, y de fruto que glorifique al Señor. Amén. Permanecer en su amor. Lo dijimos comenzando este mes, en algún momento lo he dicho y lo repito. Septiembre en nuestros países latinos, o por lo menos en Colombia, se habla del amor, de la amistad. Y creo que los primeros que deberíamos no solamente hablar de esto, sino llevar una vida, evidenciar el amor y la amistad, deberíamos ser nosotros los hijos de Dios. Porque Dios es amor y Dios nos amó y Dios es amigo. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus amigos. Entonces deberíamos nosotros no solamente hablarlo, sino vivirlo. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Permanezcan en mi amor. No te salgas del amor de Dios. Estás pasando crisis, dificultades, sigue permaneciendo en el amor de Dios. ¿Qué dice en Romanos 8:38? Que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ese versículo, hermanos, es como una garantía de que todo va a estar bien en el Señor. ¿Cuál es la clave? Vea, otra clave, Dios mío, aquí salieron 3 claves. Tocar cambiar la clave también es el amor. Yo amo a Dios, permanezco en su amor y voy a llevar una vida de fruto. Y todas las cosas me ayudarán a bien. ¿No le ha pasado a usted que a veces dice, pero ¿por qué esta situación? ¿Pero por qué esto? Y con el paso del tiempo, después usted se da cuenta y dice, claro, con razón el Señor permitió esto y yo no entendía y le preguntaba, pero con razón Él permitió esto para que sucediera esto y así lo determinó el Señor. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios. Cuando permanecemos en Él, en su palabra y en su amor, déjeme decirle que no nos estamos ni quejando, ni nos estamos sintiendo como por allá apabullados, como relegados, como no. Porque cuando permanecemos en Él estamos entendiendo que estamos unidos a Él, hermanos. El poder del cristiano está en que estamos unidos a Cristo. Gloria a Dios. Porque a veces vivimos una vida cristiana como en derrota, sabiendo que estamos unidos a Él y que debemos permanecer en Él. Pero también Él nos ha dejado su palabra. ¿Y qué dijo Pedro? Cuando Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Permanezcamos en su palabra, pero también permanezcamos en su amor. ¿Y sabe por qué? El Señor le dijo al profeta Jeremías también, y se lo dijo al pueblo y nos lo dice hoy también, porque con amor eterno te he amado. Entonces, permanezcamos en el Señor. No en una religión, hermanos. Una religión puede ser costumbrista. Yo ya hice esto, yo ya hice esto, aquello. Y pueden pasar años y situaciones. Pero cuando permanecemos en Él, en una relación personal, vamos a dar fruto abundante para glorificar a Dios. Recuerda, la clave es permanecer. Colócate de pie, vamos a orar.
y que podamos pensar esta mañana, ¿cómo estamos en nuestra vida con el Señor? Porque hay un llamado hoy de parte de Dios. ¿Cuál es el llamado? A permanecer en Él. A permanecer en Él. No dejes que ninguna circunstancia ni ninguna situación te corra, te aleje del Señor. Hace 8 días y el Señor nos ha venido hablando. Él está con nosotros. Él va con nosotros. Cantábamos ahorita, no me dejarás ni en lo alto ni en lo bajo. No nos dejará. El Señor tiene un plan maravilloso con nosotros. El Señor es real, hermanos. No podemos caer en una corriente racionalista de decir, quién sabe, vamos a mirar si me convenzo. No, ya el Espíritu Santo nos ha convencido de la existencia plena de Dios. Ahora caminemos con Él, permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra y permaneciendo en su amor. Qué maravilloso. Cierra tus ojos y por un momento oremos y pensemos cómo estamos en esa relación con el Señor. Cada uno, deje que el Espíritu Santo habla a tu vida, te muestre aquellas cosas que estás viviendo. ¿Cómo está tu vida cristiana? Hablamos del primer amor tan rico que cuando conocí al Señor hacía esto, iba para aquí, venía. Pero, ¿y ahora cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Estás permaneciendo en el Señor? ¿O las pruebas, las luchas te han alejado, te han llevado allá a una orilla y hasta quizás piensas, Dios se olvidó de mí? Pero sabes, el llamado esta mañana es a permanecer en Él, a volver a Él, a volver a Él, que Él sea el primero en tu vida, que seas tú dependiendo de Él, que seas tú aferrado a Él. ¿A dónde vas a ir a buscar quizás la solución? ¿A dónde vas a ir a buscar la guía? ¿A dónde vas a ir a buscar la fortaleza para poder seguir caminando con Él? Porque déjame decirte, aún el mismo Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero qué bueno cuando sabemos que Él nos librará, siempre y cuando también permanezcamos en Él, permanezcamos en su palabra. Señor, ayúdanos a tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, una palabra de parte tuya, Señor. Pero no solamente a tenerla ahí, sino a vivirla. Dígale, Señor, yo quiero permanecer cada día en ti y en tu palabra. Hable ahí con el Señor. Quizás has dejado de buscarle a Él. Y no es la culpa del uno o del otro, es porque le has abandonado, porque ya no sacas un tiempo para buscar su palabra, para escuchar su voz a través de la palabra, y lo dejas como la última opción. Pero hoy estamos aquí delante de Él para decirle, Señor, queremos permanecer en ti, pero también queremos permanecer en tu amor. Señor, qué maravilloso saber que somos tu pueblo amado, Señor. Qué maravilloso saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y que cuando hablamos de que Dios nos ama, no estamos diciendo simplemente una frase bonita o una utopía, algo que no es real. Porque cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, toca nuestro corazón, podemos saber que somos sus amados. Sabes, mi amada hermana, mis amadas hermanas, amadas del Señor son, amadas del Señor. Deja que el amor de Dios te aliente, te dé fuerzas. Sabes, el mundo a veces y las personas nos ven por lo que hacemos o por lo que podemos beneficiar a alguien. Pero hoy aquí delante del Señor, el Señor no nos mira por una conveniencia, sino nos mira y nos fortalece porque nos ama. Señor, en esta mañana yo te pido que ministres de tu amor, no solo a tus hijas, sino también a estos varones aquí, que a veces podemos sentirnos
cansados, agobiados, solos. Pero Señor, que esta mañana podamos, por tu Espíritu, recibir el amor tuyo. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en tu amor, a permanecer en el amor. Que no nos volvamos ritualistas, religiosos, que no nos acostumbremos a ciertas formas, sino que más bien permanezcamos en tu amor. Señor, tu Espíritu Santo hoy nos envuelve. Yo te pido que si puedes levantar tu mano derecha en señal de decirle: Señor, que tu amor hoy me envuelva, que tu amor hoy me llene. Quizás estás cansado o cansada, o quizás estás confundido en medio de tantas cosas. Yo veo en algunas personas como turbulencias, como agites en medio de un mar. El Señor está ahí para calmar esa tempestad, porque te ama. Permanezcamos en su amor. Señor, qué lindo saber, qué maravilloso, qué poderoso saber es que somos los amados tuyos. Deja que el Señor allí te susurre al oído: eres mi amado, eres mi amada, pero permanece en mi amor. Señor, que como iglesia podamos permanecer en tu amor. Oh Señor, qué maravilloso es tu amor. Tu amor no solamente trae una identidad de ser tus hijos amados. Tu amor trae paz al corazón. Tu amor trae gozo a nuestra vida. Y eso no nos lo da a nadie, ni el mundo, como dice aquella melodía. El gozo, la paz, el mundo no nos lo quita, mucho menos el amor. Gracias, Señor, porque hoy hay un manto de amor. Hoy hay un manto, Señor, donde afirma, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus discípulos, que somos los amados. Pero hay una invitación también a permanecer en ese amor. No te salgas del amor de Dios, por favor. No te desvíes.